y la honra solo sea para ti, Señor. Habla a través de tu palabra y no permitas que caiga, Señor Dios, en tierra seca o en saco roto, Señor, sino por el contrario, que dé el fruto que tú quieres en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que ya están aquí presentes, como aquellos que vienen en camino. Cuídales y guárdales y tráelos con bien, y permítenos estar juntos y en armonía y poder, Señor, recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Josué. Vamos a leer el verso 13, 14 y 15. Yo leo el 13, usted el 14. Del capítulo 5. Josué capítulo 5, verso 13, 14 y 15. Leo el 13, usted el 14 y todos leemos el 15. Dice así la palabra del Señor: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Todos juntos. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar meditando acerca de este pasaje. Hemos visto en enseñanzas anteriores acerca de la adoración, de por qué debemos de adorar a Dios. Hace 15 días veíamos que a veces tenemos un mal concepto de Dios como aquel hombre que llevó su mina delante de su amo y no la trabajó. ¿Y por qué no la trabajó? Porque él dijo: yo sabía que eras un Señor severo. Y muchos tenemos ese concepto de que Dios es a veces indiferente. Quizás no podemos decir que Dios sea malo, pero en nuestra mente creemos que Él tiene muchas veces cosas más importantes que estarle haciendo caso a nuestras peticiones, porque vemos, o creemos más bien dicho, que lo que le pedimos son cosas irrelevantes. Pero en esa lección veíamos cómo Dios nos ama, Dios está al pendiente de nosotros, Él quiere bendecirnos, Él quiere comunicarse con nosotros. Y ese concepto de que Dios es severo, o que es indiferente, o que Él está hasta allá y yo estoy hasta acá, debemos de quitarnos de nuestra vida. Hace 8 días veíamos que en respuesta a su amor que Él nos tiene, nosotros le debemos de agradar siempre. Y veíamos ejemplos de hombres que habían agradado a Dios, de hombres que con su ejemplo, con su testimonio, le habían agradado, como Noé, como Enoc, que fueron hombres que agradaron siempre a Dios por lo que hacían. ¿Y qué era lo que hacían? Pues eran obedientes, alababan su nombre, tenían fe, lo buscaban en todo tiempo. Y todas esas acciones que tomaban estos hombres le agradaban a Dios. Hoy vamos a ver otra forma de agradar a Dios, otra forma en la que podemos agradar a Dios y que es indispensable. Yo sé que en nuestro vocabulario cristiano oímos constantemente una palabra que a veces no alcanzamos a definirla por completo, porque adoración, que es la palabra a la que me refiero, implica muchas cosas. Lo cierto es que en la palabra de Dios muchas veces había hombres o mujeres que adoraban a Dios.
Y adorar a Dios es simplemente exaltarlo, glorificarlo, darle lo que Él se merece. Eso es adorar a Dios. Pero para poderlo hacer íntegramente, para que en verdad llegue hasta la presencia de Dios, debe de haber ciertas actitudes en nuestra vida. Porque cuando nosotros estamos aquí, puede ser que le adoremos, pero a veces nuestra adoración no es grata delante de Él. ¿Recuerda usted la enseñanza acerca de Caín y Abel con respecto a su ofrenda? Lo que estaban haciendo era un acto de adoración. Ambos llegaron a adorar a Dios a través de su ofrenda. Pero vemos que el simple hecho de llegar y adorar a Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero de la de Caín, ¿qué pasó? No se agradó. Entonces no basta con que nosotros vengamos y le digamos, te adoro Dios, o que a lo mejor usted en su casa le diga, te adoro Dios por lo que haces en mi vida. No basta eso. Esa actitud es buena, claro que sí es buena, pero debe de ir acompañada con ciertas actitudes. Y vamos a ver cuáles son esas actitudes. Me voy a enfocar principalmente en una, porque es la que muchas veces es la que más nos cuesta trabajo de realizar. Es la que más trabajo nos cuesta realizar. ¿Y cuál es esa actitud previa a la adoración? Bueno, para que tu ofrenda sea como la de Abel, aquí el ejemplo de Josué es más claro que el agua. ¿Cómo dice el dicho? Bueno, es más claro, es muy claro este ejemplo. Dice la palabra de Dios que se le presenta un hombre a Josué. Él no sabía si era de su ejército o del ejército contrario. Así lo dice Josué 5:13 al 15. Josué le pregunta a este hombre, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Dios no se había revelado a Josué hasta ese momento, pero en el verso 14 dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahí vemos cómo Dios se le revela a Josué. Yo creo que Dios se nos revela a nosotros de muchas formas. A lo mejor algunos estamos esperando que Dios venga y se materialice y nos diga, aquí estoy. Sería lo ideal, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos tenido ganas de ver, de poder contemplar a Dios. La realidad es que Dios en muy pocas ocasiones se presentó a estos hombres que están en la Biblia, muy pocas veces. Y pues en nuestro tiempo no va a ser la excepción. Yo no dudo de que a alguien se le revele a través de sueños o visiones, pero es la excepción y no la regla. Sin embargo, eso no hace que nosotros no le rindamos adoración. ¿Por qué? Porque Dios es real. Nosotros sabemos que todo lo que existe, Él lo creó. Él lo formó, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él hizo todo desde los cerros más lejanos que podemos ver en la distancia hasta los animalitos que se nos acercan, que están a nuestro lado. Me estoy refiriendo a la creación, todo lo creó Dios. Entonces no hay excusa para que el hombre diga, no hay Dios. Porque a través de la naturaleza lo podemos ver. A través de su palabra Él se revela. Él nos dice en su palabra que Él está presente en cada acción de la historia, en cada acción de la humanidad. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Adorarlo. Aquí nos dice la palabra que cuando
Dios se le revela a Josué, él toma la actitud que le digo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. Le adoró. Pero vea cómo primero dice que se postró sobre su rostro en tierra. Se postró. Postrarse en la antigüedad no era tan solo hincarse. Si usted dice, es que yo me postro delante de Dios y se hinca, bueno, es una forma en que usted le puede adorar, pero no es la forma de postrarse a como lo hacían en la antigüedad. En la antigüedad se postraban y era prácticamente acostarse sobre la tierra con sus manos extendidas hacia el frente, hacia el objeto de nuestra adoración. Eso era el postrarse. ¿Y qué significaba esa actitud? ¿Qué representaba esa actitud? ¿Por qué no lo podían hacer tan solo de pie y con las manos levantadas? Exacto. Esa forma de postrarse era una forma de decir, me rindo a ti. Es una forma de sumisión, ¿sí? Eso era lo que significaba postrarse. Significaba que tú te rendías a esa persona. Te rendías a esa persona. Te entregabas a esa persona. Y eso es la actitud a la que yo me estoy refiriendo en esta hora. Dios quiere que nos rindamos a Él, que nos ofrezcamos a Él. Todas estas palabras son sinónimos: rendirse, ofrecerse, postrarse. Sí, todas estas sumisión son sinónimos de lo que Dios quiere en nuestra vida, para que nuestra adoración en verdad sea agradable. Si no tomamos esta actitud de postrarnos, no podemos agradar del todo a Dios. No podemos agradar del todo a Dios. Tiene que haber entrega, rendición, sumisión, ofrecimiento, para que entonces podamos ser agradables delante de Dios. Yo quiero que ustedes se imaginen a Josué postrado. Una persona que está postrada en la actitud que yo le estoy diciendo, ¿se puede defender? No, porque ni siquiera tiene los brazos pegados al cuerpo, los tiene extendidos. Es una persona que va a ser con facilidad vulnerable. Una persona que se entrega es una persona que está rindiéndose a lo que la otra persona le diga. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. A veces decimos, es que a mí me han dicho que en la alabanza hay victoria y estamos cantándole a Dios con todo nuestro corazón y estamos cantándole cantos como el que dice, te doy gloria a ti, Señor, y la única razón de mi adoración eres tú, Señor. Y tantos cantos bonitos que hay que son adoración. Porque ¿qué es la adoración? Es expresarle gratitud, es darle honra, es darle gloria, es darle honor a una persona, al motivo de nuestra adoración. Eso es adoración. Pero si decimos estas palabras y no nos rendimos a la voluntad de Dios, nuestra adoración está incompleta. Es por eso que decimos, a ver, a mí me dijeron en el mensaje que si cantábamos al Señor, que si le alabábamos, Dios nos iba a dar victoria. Y sigo teniendo problemas. Llegué al templo con estrés y salgo con estrés. Llegué con dolor y me voy con dolor. Y llegué con preocupación y me sigo sintiendo preocupado. Y entonces decimos, entonces alabar a Dios de nada sirve. No, no es que no sirva. La Biblia nos dice que sí hay victoria cuando le alabamos a Dios. Pero ¿qué es lo que nos faltó?
Nos faltó rendirnos a Dios, una actitud de completa rendición. Eso es lo que hizo Josué, eso es lo que hicieron los magos, eso es lo que hicieron otros tantos hombres que adoraron a Dios. Job, dice la palabra, que después de que perdió todo, dice que se postró y adoró. Ve como siempre el postrarnos, que es símbolo de ¿qué? De humillarse, de rendirse, de ofrecerse, de sumisión. Siempre la postración va antes de la adoración. Siempre, siempre. No podemos, bueno, sí podemos adorar a Dios, cantarle, alabarle. Pero no vamos a ver los efectos de ese fruto de labios, no vamos a ver ese efecto de ese fruto de labios si antes nos rendimos nuestra vida a Dios. Y a lo mejor yo ahorita les puedo preguntar y decirles, ¿cuántos rinden su vida a Dios? Y a lo mejor muchos vamos a decir, amén. Pero el rendir nuestra vida a Dios, déjeme decirle algo, no es fácil muchas veces. No es fácil muchas veces. Por eso Jesús dijo en una ocasión, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. O sea, Jesús no le mintió a la gente. Les dijo, el que quiere en verdad seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Jesús no dijo, va a ser bien fácil seguirme. No, Él estaba diciendo la verdad. Y lo vamos a ver en esta hora, con algunos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos que nos hablan de esto. Pero vamos a ver en la vida de algunos personajes cómo Dios se glorificaba. Y esas personas eran un sacrificio vivo delante de Dios. Eran un sacrificio vivo delante de Dios. Dios quiere que nos presentemos a Él como un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, os ruego por las misericordias de Dios. Vean lo que dice Pablo, os ruego. ¿Por qué tenía que rogar? ¿Por qué tenía? Porque no es fácil. Vuelvo a repetir. Cuando a ti te dicen, vete a cobrar tu beca, vete a comprar tu pensión, ahí no le tienes que rogar a nadie, ¿verdad? Hasta voluntariamente dices, mañana me pongo en mi despertador para que me recuerde que tengo que ir a cobrar mi pensión. Ahí no le tienes que rogar a nadie. Tienes que rogarle a alguien cuando le dices, ándale papito, ya son las 10:15 para las 11 de la mañana de día domingo y tenemos que ir al culto. ¿Y tú qué dices? Otro ratito, otros 5 minutitos, llegamos a la predicación a las 12. Y ahí nos tienen que estar rogando, ándale, y al rato te invito a comer. Nos vamos después de la reunión a X lugar. Eso es rogar. Y Pablo estaba diciendo, os ruego. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Es decir, Pablo les tenía que recordar por qué tenían que ofrecerse como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque la carne se rebela. Porque a la carne no le gusta sacrificarse. A esta carne no le gusta sacrificarse. Y entonces Pablo le dice a los romanos, les ruego, no porque yo se los diga, sino acuérdense de las misericordias de Dios. Dice que se presenten como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro racional culto. Para que comprendan cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Eso es tener comunicación con Dios. Cuando Él nos revela su buena voluntad, agradable y perfecta en nuestras vidas. Pero vamos a ver estos hombres y mujeres que
Fueron una ofrenda grata delante de Dios. Se presentaron como un sacrificio vivo delante de Dios. Y eso fue el inicio de su adoración agradable. Vea usted lo que dice Lucas 5, 4 y 5. Vamos a ver tan solo 5 personajes. Lucas 5, 4 y 5. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos el primer ejemplo. El primer ejemplo es uno de los seguidores de Jesús. Un seguidor que no tenía ni siquiera un mes de haber empezado a seguir a Jesús. Un hombre que era de un carácter muy impulsivo, de un temperamento muy dinámico. Era este Simón. Era tenía carácter de líder. Y a veces los líderes son sabios en su propia opinión. Y ahí tenemos entonces a un hombre que no estaba procesado aún por el filtro del Espíritu Santo. Es decir, era como un diamante en bruto todavía Simón Pedro. ¿Sí? Y estaba pasando por una situación difícil porque toda la noche habían tirado las redes al mar y no habían pescado nada. No era un pescador principiante. Era un pescador que la Biblia no nos dice la experiencia que tenía, pero que ya sabía bien su oficio. Y aunque sabía bien su oficio, vemos que esa noche fue un completo fracaso. Y en medio de esa situación adversa, llega Dios a su encuentro y le dice, ¿sabes qué? Préstame tu barca. Y después de que Simón se la presta, a lo mejor Simón pudo haber pensado, híjole, ahorita ya hice negocio con este hombre. Como no pesqué, al final le voy a cobrar. Y de aquí saco para mi día. Pudo haber pensado eso Simón. Pero la experiencia que vivió fue algo completamente diferente. Jesús dio el sermón y en medio del sermón yo estoy seguro que las palabras de Jesús tocaron el corazón de Simón Pedro. A grado tal que cuando Jesús terminó de hablar, ahí dice el verso 4, le dijo a Simón, boga mar adentro. Cuando tú sabes que has hecho algo y lo repites y siempre tienes el mismo resultado, ¿qué haces si alguien te dice, vuélvelo a intentar? Ya lo intentaste 100 veces y las 100 veces te ha dado el mismo resultado. Y alguien te llega y te dice, vuélvelo a intentar, ¿qué haces? Le dices, sí, está bien, lo voy a volver a hacer. Pensamos en automático que va a suceder lo mismo y no lo hacemos. Jesús logra impactar la vida de Simón. No sabemos en ese momento qué fue lo que habló Jesús. Lo cierto es que el mensaje fue poderoso para doblegar la voluntad de Simón. Fue poderoso para doblegar ese ímpetu que él tenía. A tal grado que respondió Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y mira, aquí viene lo interesante. Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasa lo mismo? Y le pedimos a Dios y no vemos respuesta. Pero un buen día Dios se hace presente, no porque estuviera ausente, sino al decir presente es que Él va a actuar. Él va a actuar y nos dice, inténtalo nuevamente. Y cuando lo intentas, ves la mano poderosa de Dios en tu vida.
Es algo sorprendente. A veces nos cansamos, hemos fracasado como Simón y decimos, ya no lo voy a hacer más. Pero Dios está ahí viendo, ahí está bien. Y en el momento que tú menos lo esperas, ahí está Él para darte fuerzas, para darte victoria, para darte lo que necesita tu corazón. De esa forma actúa Dios. Muchas veces Él permite que tengamos fracasos. ¿Para qué? Para doblegar nuestro orgullo, para doblegar nuestra voluntad. Porque muchas veces no le consultamos a Dios o le consultamos, pero así como robots, una oración robótica en la cual le decimos y que se haga tu voluntad, pero en realidad no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios nos lleva a un momento de fracaso en nuestra vida. Pero déjame decirte algo, Dios no quiere que tú y yo estemos fracasando continuamente. Él dice su palabra que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Esos son los buenos deseos que Dios tiene, porque los deseos de Dios son buenos para nosotros, hermano. Pero tenemos que aprender a doblegar nuestra voluntad y ser obedientes a la voluntad de Dios. Eso es lo que Él espera. Una completa rendición. Una completa rendición. Que aceptemos nuestro fracaso. Señor, tú sabes que mi matrimonio está mal. Señor, tú sabes que las relaciones con mis hijos no son buenas, Señor. Ya fui con el psicólogo, ya fui con la comadrita, ya fui hasta el psiquiatra, Señor. Ya fui con el brujo, ya fui con la bruja y no me han podido resolver el problema. No vaya a creer que yo he ido con brujos, ¿eh? Simplemente estoy hablando lo que muchas veces sucede, porque estos personajes que le estoy diciendo, muchas veces el ser humano los pone en primer lugar antes que recurrir a la ayuda de Dios. La gente va con estas personas esperando recibir una respuesta, pero la respuesta no viene porque la respuesta está en Dios. Así Simón aceptó su fracaso. Le dice a Dios, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Tú quizás le puedas decir, Señor, he ido a terapias conductuales y este carácter de los 1000 demonios no me lo he podido quitar, Señor. Ayúdame. Hasta ese momento Dios es cuando va a intervenir en nuestra vida. Cuando ya estemos cansados y vengamos y le digamos, Señor, ya no puedo con esto. Ahí es donde Él se va a glorificar. Y cuando tú en verdad vas a empezar a ser ese adorador que le buscas en espíritu y en verdad. Eso es buscar en espíritu y en verdad. Cuando tú reconoces tu condición. Cuando tú reconoces y dices, te adoro, Señor, porque yo sé que sin ti nada puedo hacer. Reconozco que separado de ti, como dice tu palabra, nada puedo hacer, Señor. Ese es el punto que Dios nos quiere llevar. Y es al punto al que llevó a Simón Pedro. Otro ejemplo tenemos. Mateo 1, 19 al 20. Mateo 1, 19 al 20. Gracias, hermana Cari. ¿Cuál es el segundo personaje? El primero fue Simón Pedro. El segundo personaje que nos enseña el rendirnos, a rendirnos, fue José. José era un hombre, realmente José no se le valora, porque no era rey, no era sacerdote, no era
profeta, no era apóstol. José no fue un personaje secundario. Y a lo mejor la posición que le tocó jugar en la historia fue una posición humillante. ¿Usted ha pensado en la vida de José, hermano? Humanamente fue un hombre que fue desacreditado, que siempre se consideró como al hombre que le pusieron los cuernos. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? ¿Y a qué hombre le gusta que en la sociedad se le reconozca por eso? Yo creo que algunos de ustedes han escuchado o conocen personas así y son objeto de burlas. Son objeto de burla. Y más cuando te lo dicen tus compañeros, tu círculo social, tus amigos, son objeto de burlas. Pues a José le tocó esa posición en la historia. Le tocó esa posición en la historia. Aquí lo dice muy claramente, José era un hombre justo y no quería infamarla a quien amaría. Quiso dejarla secretamente. Lo que él pensó como hombre, yo creo que cualquiera lo hubiera pensado. Aquí ya hay matrimonios consumados de mucho tiempo. Pero imagínese que usted como varón le dijeran que su esposa, que el hijo que está esperando su esposa no es de usted, es de otro hombre. ¿Cómo se sentiría? Yo creo que muchos hubiéramos pensado actuar como pensó José en actuar. Como pensó José en actuar. Dejarla. Era un hombre bueno, dice aquí era justo. No quería que ella muriera porque si una mujer caía en adulterio, ¿qué era lo que le tenían que hacer? Matarla, lapidarla. Pero él era bueno, la amaba y dijo, mejor la dejo y ya, ahí muere. Pero Dios se le revela a través de un ángel y le dice, José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí? Vea usted cómo Dios interviene. Yo estoy seguro que usted me va a decir, pues si un ángel viene y me dice que es del Espíritu Santo, pues sí me quedo con ella, ¿verdad? Pero la realidad es que ¿quién sabe? La realidad es que ¿quién sabe? ¿Sí? El ángel le dijo esto a José y vea cuál es la respuesta de José en el verso 24 y 25. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y recibió a su mujer. Pero ¿cómo dice? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Cuántos de nosotros hacemos como Dios nos manda a hacer? ¿Cuántos de nosotros obedecemos a la palabra de Dios? Es que es bien importante. Es bien importante. Porque si no obedecemos, nuestra adoración no es completa. Si nosotros no obedecemos, es como si le hubieras traído al Señor lo mejor de tu cosecha, pero no lo excelente, como hizo Caín. Caín dice que le presentó una ofrenda de su cosecha, pero no le dio lo excelente. Podemos venir y adorar y decir, ya fui,
ya cumplí, llegué desde temprano para estar en toda la reunión. Pero Dios lo que busca es sumisión, rendición. A veces quizás no vamos a entender las cosas. Yo estoy seguro que José lo pensó porque sabe que era un caso único. Era el primer caso y el único que ha sucedido en toda la historia. Pero a él le tocó ser ese hombre que tenía que recibir a una mujer que ya estaba embarazada. ¿Y cuántos creen ustedes que entendieron esa verdad del tiempo de José? ¿Cuántos creen que haya entendido esa verdad? Nadie lo entendió, porque cuando Jesús creció, lo seguían llamando hijo de fornicación. Quiere decir que José, aunque aceptó la palabra, pero siguió siendo la burla de sus amigos, de la sociedad y de todo aquel que se enteraba de ese caso. Porque la gente no fue que dijo, ay, es que en verdad Jesús fue engendrado del Espíritu Santo y por eso lo veneramos, lo adoramos como nuestro Mesías. No. Para la gente Jesús no era el Mesías, no era el Cristo. Entonces todo ese proceso tan doloroso lo tuvo que vivir José hasta la tumba. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer la palabra, aunque implique burlas, aunque implique que nos desechen, aunque nos impliquen vernos mal delante de la sociedad, aunque implique humillarte? Porque ¿sabes qué es el motivo por el cual como seres humanos, aún como hijos de Dios, nos impide rendirnos a la voluntad de Dios? El orgullo. Ese es el motivo. El orgullo, la soberbia, el placer. Todas esas cosas nos impiden rendirnos a la voluntad de Dios completamente. El orgullo, la soberbia, el placer. Decimos, es que así soy yo. Es que no puedo dejar a esto. Tengo 5 mujeres y las 5 me aman. ¿Cómo las voy a lastimar, Señor? Si soy un hijo de Dios, no puedo lastimarlas. Además, ¿cuántas mujeres tenían David? ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? Y hasta agarramos la Biblia para justificar nuestros pecados. Pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos, nuestros razonamientos, nuestras justificaciones no valen delante de Dios. Dios nos manda a obedecer su palabra. Dice muy claramente aquí que José hizo conforme lo que le había dicho el ángel y recibió a María. La recibió. Y no nada más fue objeto de burlas José. José tuvo que dejar su taller de carpintería. José tuvo que irse a peregrinar y estar viviendo en Egipto porque querían matar a Jesús. Él hubiera dicho, pero yo, ¿por qué tengo que estar viviendo aquí en Egipto si ni siquiera es mi hijo? ¿Por qué tengo que estar sufriendo por este? A lo mejor le exagero. Pero como humanos pueden pasar muchas cosas en nuestra vida. A veces decimos, pero yo ¿por qué tengo que soportar a esta persona? Bueno, porque la Biblia nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque Dios te lo pide. ¿Por qué tengo que dar de lo que con el sudor de mi frente me he ganado? Ah, bueno, porque Dios dice que debemos ser generosos. ¿Por qué tengo que controlar mis impulsos? Porque Dios dice que debemos tener dominio propio. ¿Por qué tengo que trabajar si a mí me gusta que me mantenga mi mujer? Porque la Biblia dice que no debemos de ser perezosos. Y así hay muchas cosas que nos podemos cuestionar, que nos dice Dios que debemos de hacer, pero no nos gusta hacerlas. Y decimos, pues es que todo mundo lo hace, sí, pero
no todo el mundo va a entrar al cielo. Los que van a entrar al cielo son aquellos que viven una vida rendida a Dios. Conste que no dije los que han aceptado a Cristo como su Salvador, porque aceptar a Cristo como su Salvador cualquiera lo puede hacer. Y ahora tan fácil que nos las pintan, ¿verdad? Nada más nos dicen, haz esta oración conmigo, porque la oración de fe salvará al pecador. Y creemos que es una simple oración, pero no, lo que Dios busca en nosotros es rendición. Y rendirse no es fácil. Se requiere disciplina, se requiere compromiso. Y como le he dicho en otras ocasiones, lo que hoy menos el humano quiere es compromiso. Ya nadie quiere compromiso. Hoy los jóvenes ya no quieren casarse. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso matrimonial. Ya no quieren hijos. ¿Por qué? Porque ser padre implica un compromiso. Y ya no quieren tener hijos hoy los jóvenes. Antes las niñas pedían su muñecota, su nenuco, y ahí andaban arrullando al muñeco y cómprame la cunita, mamá, y cómprame la andadera, y pidiendo estas cosas. Hoy ya no. Ya todo eso se fue. ¿Por qué? Porque la raíz es que nadie quiere compromiso. Yo no quiero estar cuidando a un hombre, no le quiero guisar, no le quiero hacer esto. Yo no quiero estar manteniendo una mujer para que cuando me divorcie me quite un porcentaje de mi salario. Yo no quiero hijos, ¿para qué quiero hijos? Quiero seguir siendo eternamente el hijo de papi o el hijo de mami para que me mantenga. Y esas son las nuevas mentalidades que vivimos. Y desgraciadamente eso entra en la iglesia. A veces los que nos paramos aquí estamos diciendo, ay, es que los falsos maestros se van a infiltrar en la iglesia y van a venir con doctrinas de demonios. Y ya pensamos que porque un hombre tira a alguien al suelo ya es doctrina de demonios. No, estas son peores que esas cosas. Y sin embargo esas cosas sí las consentimos. Todas esas cosas se meten en la iglesia y son filosofías humanas. Y en esas cosas estamos de acuerdo. Pero bueno, ¿en qué estaba? Estaba con José. Su vida fue muy sacrificada, hermano. Y realmente José ha sido poco honrado. Fue un personaje secundario en la historia. Sin embargo, yo no dudo que en el cielo tenga un gran galardón. ¿Por qué? Porque fue un hombre que rindió su vida a Dios. Aprendió a amar a Jesús como si fuera su propio hijo. Lo aprendió a amar, hermano. Pese a todo lo que vivió. Pese a que tuvo que salir de su lugar, dejar su trabajo, ser la burla de todos. Pero fue un hombre obediente a Dios. ¿Tú estás dispuesto a arriesgar todo por obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a arriesgar a todo? ¿Arriesgar todo? ¿O dices, es que yo tengo la razón? Es que a mí me lastimaron. Es que a mí me ofendieron. Es que al que le tienen que pedir perdón es a mí. Eso no es agradable delante de Dios, hermano. Si en verdad quieres que tu adoración, tu vida devocional sea agradable delante de Dios, aprendamos a rendir nuestra vida. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Lucas 1:38. Gracias, hermana Cari. Otro ejemplo. Dice, aquí ya es una hermana, ¿verdad? Una mujer, para que no digan, pues nada más el hombre tiene que cumplir. No, también la mujer. Dice aquí, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué más dice?
hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase. También le costó trabajo entender. Llega el ángel y le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llega el ángel y le dice esto. Y después en el verso 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a suceder esto? Nosotros lo vemos bien fácil porque lo leemos y alguien nos lo explicó, ya después de leerlo y leerlo tratamos de entenderlo, o ya sabemos el final, ¿verdad? Como cuando tú estás viendo una película y ya te sabes el final, pues ya qué chiste tiene. Pero a María y a José les tocó vivir cada minuto de esta historia. Y ni José sabía, ni María sabía lo que estaba por ocurrir. María le pregunta al ángel, dice, ¿cómo va a ser esto? Que no voy a conocer a hombre, sino que nada más así como por arte de magia, ya me creció la panza. ¿Cómo va a ser eso? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aquí, bueno, después ya es el verso 38 donde María le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces hemos aceptado la palabra de Dios de esa manera? Estamos pasando por una situación adversa y le pedimos y le decimos a Dios, Dios mío, contéstame. Somos muy dados a que cuando tenemos problemas, donde caiga, Señor, donde abrir tu Biblia, ahí estará la respuesta. Y estamos, a ver, y leemos y decimos, tribulación y angustia te turbarán. Ay, no, Señor, esa no. Y eso me salió, de veras. Eso me salió. Tribulación y angustia te turbarán. Ay, no, eso no, Dios mío, no, eso no. Y le cambiamos. Entonces, ¿te sujetas o no te sujetas a la voluntad de Dios? ¿Obedecemos o no obedecemos a la palabra de Dios? Mira, copié este pensamiento. Dice, la entrega auténtica dice, si este problema, si este dolor, si esta enfermedad o si esta circunstancia son necesarias para cumplir tus planes en mi vida o la de otro, no me libres de esto. Qué impresionante, ¿verdad? Te lo voy a volver a leer. La entrega auténtica dice, si este problema, si este dolor, si esta enfermedad o esta circunstancia son necesarios para cumplir tus planes en mi vida o la de otro, no me libres de esto. ¿Quién puede decir esto? Vienen problemas, Dios mío, sácame de este problema. Viene la enfermedad, te diagnostican cáncer avanzado, fase 4, y todavía el cruel canijo médico te dice, no le quedan ni 3 meses de vida. ¡Paz, su mecha! Sientes como que te echan una cubeta de agua helada. ¿Y qué decimos? ¿Qué es lo primero que decimos? Hermanos, ayúdenme a orar, ¿verdad? Nunca oras, pues ese día hasta bien te empiezas a arrodillar delante de Dios. Llegaba siempre a las 12 a la escuela dominical, pues ahora desde 10:30 ya ahí estás esperando a que abran el templo, ¿verdad? Porque no queremos morirnos, porque no queremos que haya enfermedad, porque no queremos que haya problemas, porque no queremos que haya dolor en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces sí, le lloramos a Dios y le pedimos, pero ¿y qué? Que si es la voluntad de Dios. Y a lo mejor ni es para ti, a lo mejor es para que otro entienda la voluntad de Dios. A lo mejor Dios te dice, pues ¿sabes qué? El médico no es profeta, pero le voy a cumplir su palabra.
Y a los 3 meses te vas a morir. Y la iglesia ora y ora y ora y ora. Y llegan los 3 meses y te mueres. Y la familia enojada con Dios. Pero es que el propósito de Dios era que a través de ese proceso alguien se convirtiera. Alguien entendiera los propósitos de Dios. Eso es rendir nuestra vida a Dios. Eso es aceptar su voluntad. Ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa. ¿Cómo de que no? ¿No dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O no? ¿No lo dice así la Biblia? En serio, hermano. Entonces, ¿dónde dejamos la palabra de Dios? ¿Se da cuenta cómo es bien fácil desobedecer la palabra de Dios? Es bien fácil desobedecer. Sin embargo, vemos el ejemplo de Simón, de José, de María. Y aunque a lo mejor usted va a decir, ay hermano, eso que usted nos leyó ahorita, nadie lo ha hecho. Pero vea qué dice Marcos 14, 34 al 36. Marcos 14, 34 al 36. Gracias, hermana Oli. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Él no tenía necesidad de morir, hermano. Él no tenía ninguna necesidad de morir. Pero vea cómo, no por Él, sino por nosotros, Él tuvo que venir a sufrir y padecer. Entonces va a haber situaciones en tu vida en que no las vas a entender y vas a querer rápidamente decirle al Señor, ya no quiero esta copa, Señor. Porque cada vez que tú rechazas un proceso en tu vida, le estás entregando esa copa que Dios la puso en tu vida. Y le estás diciendo, ya no quiero esto, Señor. Ya no le entro al fuego, ya no quiero esto. Y esa es nuestra oración. Entonces, ¿estamos tomando el ejemplo de Jesús o el ejemplo de quién? ¿Somos discípulos de Jesús o de quién somos discípulos? Es para reflexionar, ¿verdad? Jesús dice, estoy muy triste, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál cree que fue la voluntad de Dios, hermano? ¿Quitarle la copa? No, tuvo que aguantar. Y no tan solo la muerte. Qué bueno que alguien hubiera llegado y le hubiera disparado en la cabeza y ahí muere. Pero no, tuvo que aguantar la burla, el sufrimiento, tuvo que aguantar todo lo que usted y yo teníamos que haber aguantado. Y Jesús dijo, ejemplo les he dejado. Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué sentimos morir cuando estamos pasando por situaciones adversas? Veamos el ejemplo de Jesús, veamos el ejemplo de José, de María, veamos el ejemplo de Simón y así de muchos hombres. El ejemplo de Josué. Veamos cómo tenían que entregar algo, tenían que rendirse para que Dios exaltara sus vidas. De Jesús se dijo que se humilló, dice, mas Dios a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Quizás delante de los hombres, delante de nosotros, ningún hombre se va a postrar, ni se le va a dar la gloria como a Jesús, porque solo Él es digno de recibir la gloria. Pero todos estos hombres fueron galardonados, recibieron premio por lo que hicieron cuando adoraron. Cuando adoraron, dice la palabra que Josué, después de que se encuentra con Dios y que se postra y le adora, Dios le dio la victoria para conquistar Jericó. Después de que se postra y se rinde Job y de terminar su proceso, Dios le multiplica sus bienes y su familia. Después de que llegan los magos y se postran y adoran a Jesús, dice la palabra que se fueron muy contentos y regresaron hacia el lugar de donde venían. Y así en tu vida, hermano. A lo mejor lo vemos como un sacrificio. Nos confronta la palabra, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cuando le alabamos a Dios, porque la alabanza es una forma de adoración, no es que esté confundiendo la alabanza y la adoración. La alabanza es una forma de adorar a Dios. Pero en la adoración tiene que estar implicado el rendirse. Si no nos rendimos, nuestra adoración es incompleta y no vamos a obtener la bendición que Dios quiere darnos. Dios quiere que tú tengas victoria, como se la dio a Josué. Dios quiere multiplicarte, como lo hizo con Job. Dios quiere llenarte de alegría, como lo hizo con los magos. Y Dios quiere darte a ti muchas cosas, pero ¿qué tenemos que hacer? Rendir nuestra vida. Rendir nuestra vida. Si no hay rendición, no hay victoria, hermano. Qué paradójico, ¿verdad? Humanamente decimos, es que el que se rinde es un perdedor. El que se rinde es un débil. El que se rinde es un fracasado. Y de esas cosas tenemos llena nuestra cabeza. Por eso no nos gusta rendirnos a Dios. Pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual, quien se rinde obtiene las victorias. ¿Quieres tener victoria en tu vida? Rinde tu vida a Él. Rinde tu vida. Dice Jesús le decía a sus discípulos, aquel que no deja casas, propiedades, a su padre, a su madre, a sus hijos, familia, dice, no es digno de mí. Él lo dijo, no me lo estoy inventando yo. Él lo dijo. ¿Qué estás poniendo en primer lugar? ¿Tus propiedades, tus casas, tus bienes, tu familia? ¿Qué estamos haciendo? Cuando a un maleante lo cercan y le dicen, sal con las manos en alto en señal de rendición, porque ya te tenemos rodeado. Y aquel maleante se ve acorralado. ¿Qué hace? Pues sale y se lo llevan a una cárcel. Y ahí que pierde. A lo mejor sigue teniendo sus propiedades, pero ya no las puede disfrutar. A lo mejor sigue teniendo carros de lujo, pero ya no los puede manejar. A lo mejor sigue teniendo unos hijos preciosos, pero ya no los puede disfrutar. Dios quiere algo similar, no para dañarte, sino para bendecirte más. Para bendecirte más. Ponte de pie en esta hora, hermano.